último que decíamos es que el discipulado tiene una dirección. Es decir, que el discipulado enfoca tu vida hacia un lugar concreto. Y eso es muy importante. Es decir, que hacia dónde están guiadas nuestras vidas. Una persona que es discípulo de Jesús, su vida va a estar orientada hacia un lugar, escuchadme bien, que se va a parecer al lugar donde estaba orientada la vida de Jesús. Porque si él es un discípulo de Jesús, si él es alguien que está siguiendo a Jesús, su vida tiene que estar orientada en la misma dirección que estaba orientada la vida de Jesús. Y Jesús vino a la tierra por causa de la misión de Dios. Y voy a hablar de la misión de Dios esta tarde. Jesús vino por causa de la misión de Dios. Y voy a explicar qué significa esto. ¿Me ponéis en la presentación? Pues nuestra charla de esta tarde se llama Compartir a Jesús en el día a día. ¿Vale? Pasamos a la siguiente. Vale. La misión en el centro de la Biblia. Un autor, concretamente Chris Wright fue el sucesor de John Stott en el ministerio de John Stott, ¿vale? Cuando él falleció, Chris Wright entró en ese ministerio. Y Chris Wright nos dice una cosa. No es tanto que Dios tenga una misión para su iglesia, sino que tiene una iglesia para su misión. Y esto no es un juego de palabras, sino que lo que Dios tiene, el propósito que Dios tiene, lo que es el hilo conductor a lo largo de toda la Escritura, si hay un hilo que va de principio a final, que explica por qué hay Biblia, es la misión de Dios. El ser humano cayó. Génesis capítulo 3. Dios dijo, el día que comas de este fruto, morirás. ¿Qué es lo que hubiera podido suceder? Que la Biblia tuviera 4 capítulos, simplemente 4. En el capítulo 1, la creación del mundo, en el capítulo 2, la creación del ser humano, en el capítulo 3, la caída del ser humano en el pecado, y en el capítulo número 4, la destrucción de todos los seres humanos. Esto hubiera podido ser la historia de la Biblia. Una Biblia con 4 capítulos sin nadie para leerla, sin ningún ser humano para leer esa Biblia. Y hubiera sido Dios justo al hacer esto, porque Dios dijo, el día que comas de este fruto morirás. Punto. Se acabó la historia. Pero ¿por qué hay historia? ¿Por qué la Biblia llega hasta Apocalipsis 22? Porque hay una historia que se llama la misión de Dios. Y la misión de Dios es ¿qué va a hacer Dios para conseguir destruir el pecado y salvar al ser humano que está pegado a ese pecado? ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Porque esto es complicado. Lo más difícil de la Biblia es salvar al ser humano y destruir al pecado. Porque si destruyes al pecado, destruyes al ser humano que está pegado con el pecado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esto era lo que era imposible. Si Dios se olvidaba del pecado y decía, aquí no pasa nada, Dios se convertía en injusto. El que es el justo de los tiempos, de golpe está pecando. Porque está llamando justo a los injustos, porque está considerando justo a los que son totalmente injustos. Por lo tanto, ahí había un riesgo. O Dios nos destruía a todos, nos juzgaba, y fin de la historia, Dios es justo, pero nosotros no existimos, o Dios inventaba un sistema. Dios inventaba una historia. Y esa historia de cómo destruir el mal y salvar a los seres humanos se llama el Evangelio. Se llama la misión de Dios. Es la historia que Dios escribe para salvarnos a nosotros mismos. Fijaos que le llamamos la misión de Dios. Se utiliza una expresión en latín que es la expresión missio Dei, la misión de Dios, que significa que quien está en misión es Dios. No soy yo quien está en misión, sino quien está en misión es Dios. Eso tiene unas implicaciones brutales. Un día iba conduciendo en mi coche por Barcelona, un día que estaba lloviendo, y yo estaba orando por las calles de Barcelona mientras iba a mi trabajo. Le decía, Dios, salva a esta gente, por favor, toca las vidas de esas personas. Y sentí una impresión interior brutal.
Dios me estaba diciendo, menos mal, por fin te estás tú incorporando. Hace siglos que vengo salvando gente en esta ciudad. Hace siglos. Estoy tan preocupado por la gente de esta ciudad que he dado lo más precioso que tengo. He dado a mi Hijo Jesucristo por la salvación de esta gente. ¿Entendéis? Y de golpe yo me sumé a la intención de Dios. De golpe yo vi la necesidad. Esto es lo que nos pasa. A veces estás trabajando en una empresa y tú eres el único cristiano en esa empresa. Y tú, cuando estás en esa empresa, piensas que el Evangelio llegó a esa empresa el día que tú llegaste. A veces vives en una comunidad de vecinos donde eres el único cristiano que hay en aquella comunidad de vecinos. Y piensas que el Evangelio llegó a aquella comunidad de vecinos el día que tú llegaste a esa comunidad de vecinos. Y no es cierto, es mentira. Y Dios está ahí trabajando antes de que tú llegases. Dios está salvando gente, Dios está tocando personas. Dios hace cosas maravillosas e increíbles en todos los lugares. Incluso en lugares donde parece que Dios no ha entrado. En lugares que son países completamente cerrados, países musulmanes. ¿Sabéis lo que les ocurre a la gente? La gente sueña sueños. Y ve a Jesús en sueños. Y es increíble porque Dios toca vidas cuando no hay ningún misionero ahí. Porque Dios es el que está en misión. Nosotros lo único que nos hacemos es darnos cuenta de que Él está en misión y apuntarnos a lo que Él hace, sumarnos a lo que Él hace en la universidad, en la escuela, en la facultad, en el hospital, en la oficina, en todas partes. Dios está ahí actuando. Por eso le llamamos la misión de Dios. Quien empuja la misión, quien está en misión, es Dios. Y Dios, para hacer esa misión, siempre ha tenido una misma estrategia. Dios ha levantado un pueblo para hacer la misión. Esto no es nuevo. Nosotros no somos el primer pueblo que Dios levanta para hacer la misión, sino que en Génesis capítulo 12 y en los 3 primeros versículos, donde está el llamamiento a Abraham, ahí vemos cómo Dios levanta un pueblo, que es el pueblo de Israel, y Dios le dice esto. Génesis capítulo 12, versículos 1 a 3, le dice, yo te bendeciré, Abraham, yo te bendeciré otra vez. Yo te bendeciré otra vez. 3 veces le dice, yo te bendeciré. Pero fijaos, para que en ti sean benditas todas las naciones de la tierra. En tu descendencia, en alguien que será tu descendencia, serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, el sentido de existir del pueblo de Israel no eran ellos mismos. Ellos llegaron a un momento donde pensaron que ellos eran el centro y ellos eran el canal solo. Nosotros no somos el depósito de la salvación, somos la tubería de la salvación, somos el canal de la salvación. A través de nosotros la salvación le llega a la gente y es en la medida en que nosotros somos ese canal a través del cual la salvación llega a la gente que somos bendecidos. Si nosotros tenemos mentalidad de depósito, yo acumulo la bendición de Dios, tú no vas a ser bendecido. Tú solo vas a ser bendecido en la medida en que la bendición de Dios circule y llegue a otros. Y eso es lo que le pasó a Israel. Fijaos cómo se equivocaron, que incluso llegaron a llamar a los demás perros, aquellos a los cuales ellos habían sido enviados. Tú tenías que amarles, tú tenías que ir a ellos, tú tenías que entregar el mensaje de la salvación. Tú estabas allí para que Dios fuera conocido, para que ellos fueran salvos. ¿Os habéis dado cuenta cuántos mensajes, cuántos salmos en el Antiguo Testamento están llenos del mensaje de a través de vosotros la salvación llegará a las naciones? Pero en cambio encapsularon, se quedaron la bendición para ellos mismos. Dios les dio un llamamiento, les llamó a los demás pueblos de la tierra. Dios les dio oportunidades. Si miráis en Romanos 9:5 veréis un montón de oportunidades. Dios les dio los pactos, los patriarcas, el templo, la tierra. Dios les dio un montón de oportunidades y ellos tenían que responder. Tenían que coger todo aquello y llevarlo a las naciones. Y sin embargo la respuesta falló. La respuesta fue fallida. Ellos no llevaron. Hubo intentos.
¿Os acordáis? Es decir, por ejemplo, hubo intentos cuando la reina de Saba va a ver a Salomón. Es alguien de las naciones que viene a ver al rey Salomón. Y Salomón le da testimonio de Dios. ¿Os acordáis? Aquel eunuco etíope que había ido a Jerusalén a adorar. Un etíope, un gentil había ido. ¿Por qué? Porque había escuchado que en Jerusalén había un templo totalmente diferente a los demás. Los demás templos que tenían en el interior, la estatua del Dios, ¿no? Esto es lo que tenían los templos. Los templos se construían para contener la estatua del Dios. Y había un templo en Jerusalén que no tenía estatua del Dios en el interior. ¿Por qué no tenía estatua del Dios en el interior del templo de Jerusalén? Porque era el creador del universo. Y el creador del universo no cabía en aquel templo. Por eso no había estatua en el interior. Claro, estos son pequeños ejemplos de lo que Israel tenía que ser. A veces a la iglesia le ocurre lo mismo. A veces la iglesia está ensimismada. La iglesia se está mirando el ombligo. La iglesia piensa que existe para sí, que existe para celebrar cultos, que existe para celebrar reuniones, que existe para programas y que existe para actividades en el interior. Y no se da cuenta que su llamamiento es ahí afuera. Todo esto que estamos haciendo aquí ahora no tiene ningún sentido si todo esto no lo llevamos fuera. El sentido de ser de iglesia está ahí. El Señor nos ha enviado ahí, no aquí. Aquí no es el lugar donde hemos sido enviados. Aquí estamos capacitándonos para poder ir afuera. Esto es un lugar de entrenamiento de misioneros. Estamos entrenando misioneros para la tarea que Dios nos ha dado. No podemos quedarnos la bendición, porque cuando nos quedamos la bendición la echamos a perder. Y por eso el concepto de la misión es un concepto central. Hemos sido diseñados para la misión. Quiero que lo veáis en un par de versículos bíblicos que son muy importantes, que están aquí abajo, Juan 17, 18, Juan 20, 21. Mira, estos dos versículos son claves y además dicen lo mismo. Juan 17, 18 es la oración que hace Jesús antes de ir a la cruz. Y Juan 20, 21 son unas palabras que Jesús pronuncia después de ir a la cruz. Y en las dos dice lo mismo. ¿Qué dice en ese pasaje? Mirad lo que dice. Como el Padre me envió, así también yo os envío. Vale, la palabra envío es la palabra que en latín es la palabra missio. Por eso todos nosotros hemos sido enviados, todos nosotros somos misioneros. Misionero no es aquel al que la iglesia le coge y lo manda para otro país. No es coger un avión lo que te hace misionero, sino misionero te lo hace el hecho de que Dios te ha llamado. Dios ha llamado a todos los creyentes antes y después de la cruz y además es un envío paralelo. ¿Lo habéis visto? ¿En qué sentido digo que es un envío paralelo? Como el Padre me envió, de la misma manera que el Padre me envió, a lo mismo que el Padre me envió, con el mismo mensaje que el Padre, con la misma autoridad que el Padre, con el mismo poder que el Padre. Con todo esto, yo os envío. Id, estáis enviados, sois misioneros, despertad a la realidad de que cada creyente es un misionero. Que estés en Namibia o que estés en Aranjuez no cambia nada. Lo que te hace misionero es que Dios te ha enviado. Esa palabra es clave. Yo te he enviado. Jesús te ha enviado. ¿Dónde? Al sitio donde estás te ha enviado. Pasamos la diapositiva. Pasamos a la siguiente. Comprender el alcance de la misión. Quiero que veáis a qué Dios os ha enviado, porque eso es muy importante. A veces tenemos un concepto de la misión reducido y pensamos que misión es solo proclamación del Evangelio. Y proclamación, hablar, predicar el Evangelio es parte de la misión. Es la mitad de la misión, pero no la misión entera, sino que nosotros hemos sido enviados a lo mismo que vino Jesús. ¿Y Jesús a qué vino realmente? Jesús vino a destruir todo lo que el pecado echó a perder. ¿De acuerdo? Pensadlo bien. No solo
hemos sido llamados a coger personas de aquí y llevarlas al cielo, sino que nuestro llamamiento es muchísimo más grande, nuestro llamamiento es muchísimo más importante, tiene tarea aquí. Nosotros no somos personas instaladas en la sala de espera de un aeropuerto, esperando a que nuestro avión salga. Y estamos ahí confortablemente, tomando un cafelito, mientras el avión sale. Esto no es la visión de un cristiano. La visión de un cristiano es alguien que está aquí con propósito, aquí con misión y que tiene que proclamar y demostrar el reino de Dios. Proclamar y demostrar el reino de Dios. Dos cosas muy importantes. Y la demostración del reino de Dios tiene que ver con detectar qué es lo que el pecado ha echado a perder en el sitio donde Dios te ha puesto. ¿Dónde están los efectos del mal y del pecado en el sitio donde vosotros estáis, donde Dios os ha puesto? ¿Cuáles son los efectos del pecado específicos de ahí? Mirad lo que dice este versículo de Primera de Juan 3:8, porque entenderéis el propósito del ministerio de Jesús y entenderéis el propósito de nuestro ministerio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Qué sigue en el versículo? ¿Qué falta aquí? Para destruir las obras del diablo. Jesús vino para destruir obras del diablo, ¿vale? En el sitio donde trabajas, específicamente, piensa en él. En el sitio donde trabajas, ¿cuáles son las obras del diablo? ¿Dónde se ven las obras del diablo? ¿Las obras del diablo qué es? ¿Que engañamos a nuestros clientes? ¿Que les mentimos? ¿Que les decimos que esto va a estar para mañana cuando sabemos perfectamente que hasta el mes que viene esto no va a estar? Esto es una obra del diablo. Una obra del diablo es cuando los compañeros se juntan al lado de la máquina del café y comienzan a criticar al jefe. Esto es una obra del diablo. Es una obra del diablo cada vez que estás en la administración pública y se suscriben contratos que se dividen en trozos esos contratos para no tener que hacer una adjudicación pública y se hace corrupción. Esto es una obra del diablo. Le pertenece al maligno esto. Estás donde estás para detectar las obras del diablo y atacar las obras del diablo. Jesús entró un día en el templo, ¿vale? ¿Y qué vio en el templo en el capítulo 2 de Juan? ¿Qué vio? A los cambistas. Era normal que los cambistas estuvieran ahí. ¿Por qué era normal? Porque había gente que venía a ofrecer sacrificios y venía de Atenas, judíos que venían de Atenas, otros que venían de Egipto, que venían de Alejandría, y no iban a venirse con el cordero arrastrándose desde Alejandría. Y claro, traían monedas de Alejandría, que para comprar el cordero había que cambiarlas por las monedas que funcionaban en Jerusalén. ¿Todo limpio, todo legal o no? Pues no. Ahí había gente que estaba haciendo negocio y se estaba aprovechando de la piedad de la gente para sacar dinero. Eso es una de las razones más importantes por las cuales mataron a Jesús. Porque Jesús estaba afectando el negocio de los grandes sacerdotes en el templo. Y Jesús entra allí y dice, ni un día más. Delante de mí esto no va a suceder. Se buscó la vida, literalmente. Se buscó la vida, ¿entendéis? Y claro, nosotros a veces vamos por nuestros trabajos, vamos por los sitios sin querernos buscar problemas. Porque sabes que si denuncias aquello que está en tu empresa, te vas a buscar problemas. Que si haces algo, te van a echar o te van a poner al final de la lista los ascensos en el lugar. Y tú vas a ser el último que vas a ascender y vas a recibir los peores turnos de trabajo. Y tú dices, quieto, quieto, no voy a buscar yo aquí problemas, ¿vale? Pero un cristiano es alguien que se busca problemas. Es alguien que imita a Jesús. ¿Quién te dijo que siendo cristiano no ibas a tener problemas? ¿Quién te prometió esto? Porque el que te lo prometió te engañó, pero te engañó miserablemente. El hecho de ser cristiano a mucha gente en esta tierra le acorta la vida. Te haces cristiano en Etiopía, en Djibouti, en países así, y tu vida se acorta. Tu esperanza de vida se hace más corta por el hecho de ser cristiano. El hecho de ser cristiano
te complica la vida. Y nosotros a veces nos hemos vuelto adoradores de un ídolo que hay en la mayoría de nuestras casas. ¿Sabéis cuál es el mueble de nuestras casas más peligroso? ¿Cuál es el mueble de nuestras casas más peligroso? El sofá es el mueble. El sofá se come a la gente. El sofá se come a la gente. El sofá devora a la gente, ¿vale? Y nos volvemos adoradores de la comodidad. Y todo lo que nos quiere sacar de esa comodidad, nosotros decimos no de ninguna manera. Tú no puedes ser el testigo de Jesucristo, tú no puedes ser el misionero de Dios si estás adorando el sofá. Y somos adoradores de objetos del día a día. Somos adoradores de nuestra propia comodidad. Señor, nada que afecte a mi propia comodidad. Y tienes que decirle al Señor, Señor, sácame de ahí, estoy adorando un ídolo. Estoy adorando el ídolo de mi comodidad. Y no quiero adorarlo más, no quiero adorarlo por un solo día más. Quiero tener problemas. Y esto es lo que hacen los cristianos. Jesús se buscó problemas. ¿No se buscó problemas Juan? ¿Cómo se buscó problemas Juan? Juan se buscó problemas cuando dice, esta mujer con la que acabas de quedarte es la mujer de tu hermano, no te es lícito tenerla. ¿Vale? Cállate, Juan. Cállate. Te vas a buscar problemas. ¿Entendéis lo que pasa con los cristianos? Los cristianos son incómodos. Porque los cristianos tienen un compromiso. Y su compromiso es con la verdad, no con el sofá. Comprometidos con la verdad, no comprometidos con el sofá. Hemos venido aquí a la tierra lo mismo que Jesús, a destruir obras del diablo. Por eso os decía esta mañana, no existe el cristianismo fácil. No existe el cristianismo fácil. Existe el cristianismo sencillo, simple, pero no el cristianismo fácil. Esto es cristianismo simple. ¿Estoy diciendo algo que no podéis entender? ¿Lo estáis entendiendo todo? ¿Lo que significa esto? Pero en cambio, ¿cómo nos cuesta? ¿Cómo nos cuesta desprendernos de estas cosas a las cuales hemos comenzado a adorar? Pensadlo por un momento. ¿Dónde están las obras del diablo en el entorno en el que vivís? Porque la misión de Dios es proclamar a Jesús, pero también es destruir las obras del diablo. Si no, estamos teniendo una visión pequeña, parcial, en parte de lo que es el Evangelio. El Evangelio es proclamación y demostración del Evangelio. Cuando no hay demostración del Evangelio, puedes predicar mucho, pero no llega. No llega. La gente dice, no sé qué me estás diciendo, que no te entiendo. Pero cuando hay predicación y demostración del Evangelio juntas, entonces llega. ¿Os acordáis que Jesús envió a los discípulos a sanar enfermedades, a echar demonios y a predicar el Evangelio? Porque esto es la proclamación y la demostración del Evangelio. A veces echar demonios quiere decir expulsar demonios que están colonizando la vida de una persona, pero a veces expulsar demonios significa también expulsar obras del diablo que están destruyendo a la gente, porque esas obras del mal destruyen a la gente. Yo no puedo pasar por al lado, no tengo permiso para pasar por al lado y hacer que no lo veo, ¿vale? Como así en los ojos, no te veo, no te veo, no te veo. Tienes que verlos. El Señor Jesús te ha dado su mente, te ha dado sus ojos, te ha dado su vista para que tú localices y digas, esto no está bien. Todo el mundo lo encuentra normal. A todo el mundo le parece lo más natural. Y tú llegas ahí y dices, esto no debería estar aquí. Esto no es justo. Esto está destruyendo las vidas de personas. Y todo lo que destruye las vidas de las personas a las cuales que Jesús ama debe ser destruido. ¿Vale? Venga, más. ¿Qué es ser un cristiano en misión en el día a día? ¿Pasamos a la siguiente? Venga, vale. Para explicaros qué es ser un cristiano en el día a día, en la práctica, quiero poneros un ejemplo para que lo entendáis. Y para poner un ejemplo, vamos a poner el ejemplo de un misionero enviado a otra cultura. Imagínate ahora, si Dios te llama, toca por aquí por la espalda y dice, mira, Pepe, quiero que vayas a Namibia. Me ha ocurrido que tú puedes ser una buena persona. Y Pepe lo primero que hace es
coger el Google Maps y decir, ¿y dónde caramba está Namibia? ¿No? Porque esto es lo primero que se pregunta Pepe cuando le llama a Dios a Namibia, ¿no? Dios te llama a Namibia. Eres un misionero que tiene que ir. ¿Qué es lo que tiene que tener un misionero que tiene que ir a Namibia? La primera cosa, la clave es que tiene que saber que es una persona llamada. Tú no puedes ir a un lugar si Dios no te ha enviado ahí. La clave es que Dios te envíe a ese lugar, que Dios te lleve a ese lugar y tú tienes que escuchar el llamamiento de Dios. Y por lo tanto, tú tienes que saber que eres una persona llamada. Lo primero que tienes que saber de todo es que Dios te envía a Namibia o al lado de tu casa, a Namibia o a la escuela en la que trabajas, a Namibia o al hospital en el que trabajas, a Namibia o a la calle de abajo. La distancia no cambia nada. Lo importante es que eres una persona llamada a estar ahí en concreto, porque a ese lugar específico Dios te llamó. Y eso es una cuestión muy importante porque ahí tiene que haber un cambio, un clic. Y el clic es la toma de conciencia misional. Quiero decir, darte tú cuenta de que eres el misionero de Dios enviado a ese lugar. ¿Sabes que tu lugar de trabajo no estás ahí porque el empresario te contrató? ¿No estás ahí porque el jefe de recursos humanos te contrató? ¿No estás ahí porque te gusta estar ahí? ¿No estás ahí porque estudiaste esto y tienes que estar ahí? Estás ahí porque Dios te puso en ese lugar. Quien te llevó a ese lugar no es otro que Dios mismo, ¿vale? Esto es muy importante porque luego veremos qué consecuencias tiene. Dios te llevó al lugar en el que estás, en la clase que estás, en el instituto, en la universidad, en lo que sea. Dios te llevó a esa clase concreta. Por lo tanto, eres un misionero enviado por Dios a ese lugar concreto en el que estás ahora. ¿Cuánta gente pierde el tiempo diciéndole a Dios, Dios, ¿dónde quieres que esté? Envíame a un lugar, muéstrame el lugar. Y Dios te dice, ¿dónde estás ahora, pesado? O sea, ahí en el sitio en el que estás ahora es exactamente el sitio al que yo te he enviado. Quien te puso en ese lugar soy yo que te puso en ese lugar. No otra gente, soy yo quien te puso en este lugar. ¿Entiendes? ¿Eres la persona llamada? Estás en el sitio donde Dios te quiere. ¿Qué más necesitas? El propósito. Tienes un mensaje. Estás ahí para proclamar y para modelar un mensaje, que es el mensaje del Evangelio. ¿Sabes una cosa? A veces en las tribus los misioneros montan una casa ahí y la gente cuando montan una casa ahí, los niños, los mayores, vienen y se ponen a mirar por la ventana. Y dicen, ¡ale! Se ponen a mirar por la ventana de su casa. Sí, y por las puertas, se ponen a mirar por las puertas. ¿Por qué? Porque quieren ver cómo vive esa gente. Esa gente que ha venido, ¿cómo viven? ¿Cuál es el estilo de vida con el que viven? Y ¿sabes una cosa? Dios les ha dado permiso. Y nosotros, la gente mira cómo vivimos. La gente, antes de escuchar lo que proclamamos, mira cómo vivimos. Porque esto es muy importante, tiene que haber coherencia entre la proclamación y el estilo de vida. Si no, tu mensaje no llega a ninguna parte. Es como aquellos padres que les dicen a los hijos que tienen que ir a la iglesia, pero ellos fallan más que una escopeta de feria, ¿vale? Porque pueden proclamar todo lo que quieran, que los hijos dirán, pero si fuera tan importante, tú irías, ¿no? Si tú no vas, será por algo, ¿no? Porque esto no es tan importante. Tiene que haber coherencia entre las cosas que nosotros proclamamos, entre el mensaje que Dios nos dio a proclamar y la manera en la que vivimos. Y Dios les ha dado permiso a la gente en nuestros trabajos, Dios les ha dado permiso a la gente a nuestro alrededor para que nos miren. Nosotros somos las cartas del Evangelio. En nuestro país la gente no lee la Biblia. Nadie lee la Biblia en este país. Muy poca gente lee la Biblia. ¿Sabes cuál es su Biblia? Tu manera de vivir. Ellos te miran a ti. Ellos nunca leerán sobre Juan 3:16. Tú eres Juan 3:16. Tú eres, si tú estás anunciando salvación, esa salvación tiene que verse. Si tú estás hablando de que las relaciones son completamente transformadas, esta iglesia de aquí
Las relaciones con las que vivís los unos y los otros tienen que ser el ejemplo del tipo de relaciones que Dios quiere establecer. Porque si vosotros no vivís esas relaciones, Leslie Newbigin, un escritor británico, decía, escúchame bien, un palabreja, la Iglesia es la hermenéutica del Evangelio. Vale. ¿Qué significa eso? Que la Iglesia interpreta en su manera de vivir el Evangelio. ¿Cómo nosotros vivimos? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuáles son las cosas que nos importan? ¿Cuáles son las cosas para las cuales vivimos? Esto interpreta el Evangelio. Si no es capaz la gente de ver que nosotros somos diferentes, no hay Evangelio. Voltaire, ¿os acordáis de Voltaire, el autor francés? El autor francés Voltaire decía, cuando se trata de dinero, todos son de la misma religión. ¿Vale? Si os conociera a vosotros, ¿Voltaire cambiaría de opinión? Si me conociera a mí, ¿cómo administro el dinero? ¿Cómo tengo una política desinteresada en cuanto al dinero o no? ¿Él cambiaría de opinión o diría, cuando se habla de dinero, todos son de la misma religión? ¿Vale? ¿Entendéis? Es proclamar y modelar el Evangelio, lo que te hace un misionero en el sitio donde Dios te ha enviado. Y luego tienes que darte cuenta que tú eres un puente entre Dios y la gente. Tienes que proclamar el Evangelio de una manera que sea comprensible al lenguaje de la gente. En muchas ocasiones nosotros usamos palabrejas para proclamar el Evangelio, palabras que la gente no entiende, que a veces ni siquiera nosotros las entendemos. A veces utilizamos palabras, yo qué sé, justificación, expiación. Si te pregunto, igual quedas mal. Si te pregunto, cuando dices expiación, ¿qué quieres decir con expiación? Porque al final, a veces ocurre en los tiempos de alabanza, no lo digo por vosotros, lo ocurre en los tiempos de alabanza en el que encadenamos frases evangélicas bonitas que realmente no quieren decir nada, que realmente no tienen una expresión interior, ¿entendéis? Y nosotros necesitamos proclamar el Evangelio en palabras que mi vecino entienda. Y esto es muy importante. ¿Qué es pecado? Porque para la gente a veces pecado en el día de hoy, la gente dice, yo no mato, yo no robo. ¿Vale? Cuando le dices pecador, entonces, yo no mato, yo no robo. Es que ellos, no es que entiendes tú por pecado, es que entienden ellos por pecado. ¿Qué es lo que entiende un español medio por la palabra pecado? Y claro, nosotros tenemos que explicarlo de una manera que ellos lo entiendan. Porque nosotros somos el puente entre Dios, que ha hecho la Biblia, y la gente que hay aquí. Somos nosotros los que tenemos que trasladar esto a la gente. Vale, voy aquí al final con una pregunta. ¿Cómo sería cada aspecto de la vida al concebirnos como misioneros? Esta pregunta tiene más miga de la que pensáis. Vale, pongo ejemplos, ¿vale? Me están yendo bien las cosas. Y vivo aquí en un pisito pequeño, ¿vale? Y sueño con tener una casa más grande, ¿vale? Y como quiero tener una casa más grande, pues aquí en Aranjuez las casas están muy caras, ¿vale? Pero si me voy un poquito más para allá, si me alejo 20 kilómetros, si me alejo 30 kilómetros, si me alejo 40 kilómetros, después ahí sí encontraré una casita con jardín donde puedo vivir. Querido, ¿dónde te envió Dios? ¿Dónde te envió Dios? Es decir, ¿a qué público, a qué personas te envió Dios? ¿Te envió a los del pueblo aquel? Cómprate la casa allí, por favor. Rápidamente cómprate la casa allí. ¿Te envió a la gente de aquí? ¿Qué haces comprándote una casa allí? ¿Estás loco? O sea, Dios te ha enviado una casa a esta tribu de aquí y tú te compras una casa 3 tribus más para allá. Pero esto no es razonable. Tú tienes que vivir al lado de la gente a la cual has sido enviado. Pero a veces cambiamos envío por comodidad. Metros cuadrados de jardín
por llamamiento de Dios, ¿vale? Un mueble muy importante cuando compras muebles para esa nueva casa que te has comprado a 40 kilómetros de aquí, que hará que cada vez que tus hijos tengan una actividad de jóvenes, tú tengas que hacer 40 kilómetros de ida y 40 de vuelta. Lo harás un mes, un año lo harás, hasta que dirás que estás hasta las narices de llevar a tu hijo a las actividades de jóvenes de la escuela, de la iglesia, y que ya está bien de ir a las actividades de jóvenes de la iglesia, ¿vale? Ahora, un mueble, estás amueblando la casa a 40 kilómetros de aquí, ¿vale? Y la casa que estás amueblando, ¿cuál es un mueble misionero? Un mueble misionero no es tu cama, ¿vale? Ahí no vas a recibir a nadie. ¿Cuál es el mueble más misionero de la casa? Te digo un mueble misionero, la mesa del comedor. Ese es un mueble muy misionero. ¿Por qué? Porque vas a recibir a un montón de gente en casa, ¿no? O sea, vas a ir invitando gente, creyentes y no creyentes, ¿no? Ese es el mueble clave de la casa. Y las sillas, cómprate sillas, porque vas a tener mucha gente alrededor de esa mesa, ¿vale? ¿Entiendes? Estás pensando misionalmente. Te voy a decir una cosa. ¿Puedes cambiarte de lugar de trabajo? ¿Puedes cambiarte de lugar de trabajo? ¿Es lícito cambiarse de lugar de trabajo? Déjame que os haga una reflexión, ¿vale? A este pastor de aquí, que le tenéis aquí cerquita, ahora una iglesia de Madrid, chula, en el centro de Madrid, grande, que tiene piso, un piso pastoral en un sitio bonito y chulo, le hace una oferta, ¿vale? Y este hombre de aquí dice, a mí el Señor me llamó a las almas perdidas. Me da igual que sea aquí como en el Quinto Pino. Y esos otros me pagan muchísimo más, las ventajas son más, me dan más tiempo de descanso, me voy para allá. ¿Qué opinión os merece? ¿Qué pensáis de esto? ¿Que está muy bien? ¿Qué es eso lo que se debe hacer? ¿Cómo llamáis a este tipo de personas que hacen esto? Yo tengo un nombre, soy muy español, en este sentido, llamo peseteros. ¿Vale? O sea, ya no hay pesetas, pero todos sabemos lo que es ser un pesetero, ¿no? Es decir, que te vas, ¿qué llamamiento tenías tú aquí? Si te ofrecen más dinero te vas para allá, ¿no? Ahora, es tu trabajo. La empresa de al lado te ofrece más sueldo, más dinero, mejores condiciones que te impide irte. O sea que, si lo hace el pastor, ¡a caramba! Si lo haces tú, está plenamente justificado. ¿Dónde está la diferencia, queridos? Que no la entiendo, que no la acabo de pillar, ¿vale? O sea, la diferencia. Los dos tienen un llamamiento misional, misionero a estar ahí. ¿Es lícito cambiarse? Sí, es lícito. ¿Cuándo es lícito cambiarse? Cuando el Señor te manda a otro sitio. Estabas de misionero en Namibia y dice, lo que has venido a hacer aquí ya lo has hecho. Ahora te quiero en Zambia, ¿vale? Y te coges todos los trastos y te vas para Zambia, ¿vale? ¿Quién manda aquí? ¿Quién envía? Envía el Señor. Él es el único que tiene el poder y la capacidad de cambiarte de sitio. Tú no te puedes ir de un sitio. Es que en el otro se cobra más y las condiciones... Tú no te puedes ir de un sitio porque el Señor te dijo, te quiero aquí, en este sitio en el que estás. Habla con el Señor. Oye, Señor, ¿me puedo ir a este otro? ¿Me estás tú llamando a este otro que me ha hecho una oferta? Pues decía que esto tiene mucha más miga que lo que pensamos ser el misionero del Señor. Porque al lugar donde Él te ha llamado, ese es tu lugar de misión. Ese es el lugar que Él te ha pedido que tú estés. Oye, que hay otro mejor. Ya, ¿y quién evangeliza a este? Es que aquí los compañeros son pesadísimos y están metiéndose conmigo todo el día. Ya, ¿y quién va a evangelizar este sitio? Yo no te he dicho que sería fácil, te he prometido que sería fácil alguna vez. Te he prometido que estaré contigo, siempre estaré contigo, todos los días estaré contigo. Lo que no te he prometido es que sería fácil. ¿Entendéis un poco? No sé si remueve esto algo en el interior, estoy explicando historias raras yo por aquí. Pero, queridos, yo trabajo con profesionales todos los días. Mi tarea es ayudar a los profesionales a concebir su trabajo como su lugar de ministerio. Esto es lo que significa concebir tu trabajo como tu lugar de ministerio. Dios te llamó a ese lugar. Dios te envió aquí. Dios te puso en este lugar. Y ahora Dios quiere usarte ahí a pesar de que las cosas sean difíciles.
Pasamos una más, ¿vale? Identificar tu lugar de misión. Como decíamos, ¿dónde es tu lugar de misión? Es aquel lugar en el que durante la semana pasas más horas con personas no creyentes, ¿vale? Ese es tu lugar de misión. No tiene por qué ser el trabajo. Hay gente que trabaja solo con cristianos. Hay gente que trabaja en oficios solo en casa, por ejemplo. Es el lugar en el que a lo largo de la semana pasas más tiempo con personas no cristianas. Analiza cuál es ese lugar. Tienes que entender que quien te ha llevado a ese lugar es el Señor y todos los creyentes somos sacerdotes. Tu parroquia es ese lugar donde Dios te ha llevado. Normalmente, ese lugar es tu lugar de trabajo. Paremos un momento. A veces nosotros decimos, Señor, somos la iglesia de Aranjuez y tenemos que evangelizar nuestro entorno. ¿Y qué pensamos en eso? Pensamos en repartir folletos, pensamos en ir a las plazas, pensamos en ir a los parques, pero ¿sabéis una cosa? Eso es ir a un lugar donde no estamos, donde vamos a tener que tener una presencia extraña en ese lugar. Está bien, no hay nada malo en hacerlo. ¿Cuántas personas se han convertido así, ¿vale? Pero la mayoría de las personas en el día de hoy se están convirtiendo por el contacto natural que tienen en el lugar de misión, en el lugar de trabajo, en el instituto, en la universidad. Así es como hoy en día se está convirtiendo más gente en este país. ¿Por qué estás pensando en ir a evangelizar al parque cuando vas a pasar un montón de horas a la semana en tu lugar de trabajo? Si ya tienes tu lugar de misión, si es allí donde te envió el Señor, si es ese el lugar que te ha confiado, que luego en tu tiempo libre quieres salir al parque, bien, eso está muy bien, pero el lugar de evangelización de esta iglesia es el sitio donde Dios os ha puesto. Institutos, universidades, lugares de trabajo, centros ancianos, todos esos lugares son nuestro lugar de misión. Pásenme la diapositiva, por favor. El lugar de trabajo es un lugar perfecto porque ganamos una cuestión que es muy importante, que se llama credibilidad. Credibilidad. ¿Cuándo te haces creíble? Te haces creíble cuando trabajas con los demás, estás sometido a las mismas presiones que los demás, tienes las mismas dificultades, pero tú reaccionas diferente. Tú reaccionas con el Evangelio en ese lugar. Entonces estás ganando credibilidad y el Evangelio se hace real en ese entorno. Es por eso que os digo que nosotros tenemos que aprovechar el sitio en el que estamos, el sitio en el que el Señor nos ha puesto. No tanto buscar ocasiones en otros lugares, en lugares donde no estamos, sino aprovechar los lugares donde sí estamos, porque eso es el lugar que Dios quiere usar. A ver, pásame una más de diapositivas. Voy a terminar con esta. Voy a explicaros un esquema sencillo y fácil de recordar sobre cómo evangelizar en el lugar donde Dios os ha puesto, en vuestro lugar de misión, ¿vale? ¿Cómo se hace la evangelización en vuestro lugar de trabajo? Mira, tenéis que recordar estas 4 P's, ¿vale? Presencia, proximidad, pasión, proclamación. Si seguís este esquema, os daréis cuenta que la cosa da más resultado, que el asunto funciona bastante bien, ¿vale? Vamos a ver, estadme atentos ahora. Presencia es la primera P. Quiere decir que estás físicamente presente en el lugar de trabajo. No eres el último en llegar, no eres el primero en irte, ¿vale? Sino que estás ahí y estás comprometido con el lugar de trabajo en el que estás. Estás comprometido con tu universidad, estás comprometido en tu instituto. Eso es muy importante, porque eso te da la ocasión, cuando tú estás ahí, de comenzar a mirar a la gente con los ojos de Jesús, ¿vale? Estás ahí, estás atento
cómo Dios quiere usarme en este lugar, cómo Dios quiere utilizarme para tocar vidas de personas aquí. Presencia, ¿vale? La presencia mide dónde estás físicamente. Estás en tu lugar de trabajo, instituto, universidad. No llegas el último, sino llegas antes. Incluso puedes llegar antes y orar por las personas que van a estar a tu alrededor durante el día de trabajo, ¿vale? La primera P, presencia. Si estás presente, puedes tener proximidad, la segunda P. La proximidad mide dónde está tu corazón. Y proximidad significa que vas a dedicarle a la gente lo más valioso que tienes. ¿Qué es lo más valioso que tienes? Es tiempo. Tiempo es lo más valioso que tienes. De todo lo demás, si lo gastas, lo vas a volver a adquirir. Si gastas dinero, te van a pagar el mes siguiente, no hay problema, te van a volver a pagar. Pero cuando gastas tiempo, gastas vida. Los 60 minutos que le dedicaste a alguien no los vas a poder recuperar nunca más. Estás entregando algo de un valor fundamental, estás entregando algo de un valor eterno y es entregar tiempo. Igual estás hasta aquí de trabajo. Tienes que entregar un trabajo en la universidad ya, ¿vale? Pero alguien llega y te dice, ¿sabes qué me pasó ayer? No me importa lo que te pasó ayer, estoy terminando esta tarea. No, es una oportunidad divina. Es alguien, Dios está trayendo a tu vida a alguien. Cierra el ordenador y atiéndele. Igual estás que tienes que terminar aquello porque tu jefe te ha dicho quiero esto a las 3 encima de mi mesa. Y alguien llega y quiere hablar contigo. ¿Vale? ¿Qué escoges? ¿Proyectos o personas? ¿Proyectos o personas? Luego tendrás que correr lo que no está escrito, ¿vale? Porque aquello tiene que estar a las 3 ahí. Pero primero las personas. Jesús siempre mostraba prioridad por las personas. Y nosotros priorizamos a la gente. La gente primero, los proyectos después, ¿vale? Y nosotros les escuchamos, les regalamos tiempo. Miramos no a la función. Este es el jefe de estudios, este es el profesor, este es el director del centro. No, nosotros miramos a la persona que hay detrás y no al cargo que tiene la persona. Miramos, esa persona es una persona necesitada que en este momento quiere hablar contigo. Si estamos presentes y estamos próximos, se abre la oportunidad para la pasión. ¿Qué significa la pasión? La pasión significa ministrar la debilidad del otro. Ministrar la debilidad del otro. ¿Qué quiero decir con esto? Ministrar la debilidad del otro quiere decir que te vas a ensuciar las manos con el problema que el otro tiene. Es decir, la gente hace cosas que están mal. La gente se busca problemas. Y esto, el mal, es lo que hace que vivan peor. Tienen problemas emocionales, porque a veces toman decisiones complicadas, decisiones que están mal. Tienen problemas a veces físicos, porque han tomado decisiones que están mal en muchas ocasiones. Y nosotros vamos a ensuciarnos las manos tratando de ayudar y de apoyar a esa persona. Tratándole de ayudarle a arreglar esa situación que tienes, escuchándola y tratando de involucrarnos en lo que es feo en sus vidas, porque el pecado es feo, las situaciones en las que están son feas y nosotros no nos desentendemos de ellos, sino que nosotros empatizamos con ellos y tratamos de ayudarles, ¿vale? Muchas veces, cuando haces esto, se abren puertas de oportunidad. Aquí en este paso de la pasión tienes que pedirle que Dios te ilumine. Porque muchas veces la gente te lanza cortinas de humo. El problema que hay detrás no es el auténtico. ¿Os acordáis de Jesús con la mujer samaritana? La mujer samaritana dice, vale, muy bien, ¿dónde tenemos que adorar? Y Jesús no se deja atrapar por la pregunta del dónde tenemos que adorar. Dice, por cierto, llama a tu marido y tráelo. ¿Entendéis? ¡Pum! Detrás de la cortina, ¿entiendes? A veces la gente nos lanza cortinas y nosotros tenemos que no estar peleando contra una cortina de humo, sino estar peleando con los problemas reales que la gente tiene. Y para eso hay que pedirle a Dios
que nos ayude a ver detrás de la cortina, que nos ayude a ver dónde está el problema real. ¿No os ha pasado nunca de estar hablando con una persona? A mí me ha pasado alguna vez. Tampoco creáis que me pasa cada semana. Pero estoy hablando con una persona y oigo una voz interior que me dice, dile esto. Y entonces, Señor, esto es grosero. ¿Cómo le voy a decir esto a esta persona? Yo no puedo decirle esto. Esto no se dice, ¿eh? Y entonces el Señor te sigue diciendo, dile esto. Y dices, me estás incomodando, ¿no? Estás escuchando a la persona. Si la conversación no va por ahí. Entonces el Señor te dice, dile esto ya. Y tú dices, venga, sea como sea, el Señor lo dice, venga. Y le sueltas aquella frase y la persona se viene abajo. ¿Vale? El Señor tiene que hablarte. El Señor te va a usar. El Señor tiene que hablarte. El Señor tiene que mostrarte cuál es el problema verdadero que hay detrás de la vida de esa persona. ¿Qué es lo que está causando la destrucción? Porque si no, vamos a estar dando palos de ciego. Y tú tienes que ser usado por Dios para entrar detrás de la cortina. Y tienes que ministrar el problema, ministrar la debilidad en la vida de esa persona. ¿Sabéis lo que ocurre? Que muchas veces cuando estás presente, próximo, cuando padeces con ellos, ellos te preguntan. Y tú, como has visto la realidad del problema, en lugar de una proclamación del Evangelio enlatada, ¿vale? Para todos igual, preguntas al Señor, ¿qué historia de la Biblia tiene que ver con el problema que esta persona está pasando? ¿Qué historia de la Biblia estoy recordando que tiene que ver con esto? Y ¡pum! Evangelizas a medida, a traje a medida, ¿vale? En la situación por la que está pasando esa persona. Eso es proclamación iluminada por el Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Os acordaréis de este esquema? Presencia, proximidad, pasión, proclamación, ¿vale? Algunas veces en el trabajo decimos, es que tengo que evangelizar, hoy me lleno de valor y tengo que evangelizar. Y comienzas por la proclamación. ¿Y qué es lo que pasa cuando comienzas por la proclamación sin haber recorrido? Os lo digo, esto, ¿vale? Chocas con la pared, la gente te dice, ¿y tú de qué vas? ¿Vale? O sea, no nos hemos ganado el derecho de hablar el Evangelio. Por eso a veces decimos, los españoles son difíciles, los españoles no quieren escuchar. No, es que estamos comenzando por aquí. Cuando hay que comenzar por la presencia, por la proximidad, por la pasión, y luego los españoles quieren escuchar. Todos los españoles quieren escuchar, si vamos siguiendo este esquema. Porque has ministrado su vida. Dios te ha usado a ti para ministrar la vida de la gente. ¿Vale? Me voy a parar aquí. Mañana más, si Dios quiere. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.